Muy buenas noches. Tenemos para hoy la liturgia de la palabra del día 10 de julio, de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, ciclo B. Muy bien, entonces vamos a nuestro misal, al misal popular, ¿no? De Paulinas, que es el de la Conferencia Episcopal Colombiana. Bueno, entonces vamos si ya está compartido. Falta compartir, creo. Muy bien, veamos a ver si es legible en sus pantallas. Sí, creo que sí. Es un poco adelantados. Vamos al julio 10, aquí está, ¿no? Miércoles. Bueno, bien, entonces directamente vamos a la primera lectura y encontramos ya la secuencia, ¿no? De la lectura del profeta Oseas. Tenemos en este caso el capítulo 10, versículos del 1 al 3, del 7 al 8 y el 12. Muy bien, entonces nos dice el profeta Oseas: una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Aquí se refiere a los altares de los Baales, ¿no? O de los ídolos, a los que pues Israel adoró o rindió culto, ¿no? En lugar de a Dios. Cuán más rica era su tierra, más adornaban sus estelas, ¿no? Estelas también son lugares de culto y con imágenes, ¿no? De los dioses, que en realidad, pues como sabemos, los Baales eran demonios, ¿no? Dioses falsos. Su corazón es inconstante, así pues pagarán. Su corazón inconstante, digamos lo que es falso, ¿no? Porque se sabe que Israel recitaba las leyes, no se sabía las leyes, los mandamientos, pero era de boca, pero no era del corazón. Por eso aquí dice su corazón era inconstante o mendaz en otras versiones. El mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán: no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? O sea, la idea aquí es que los altares a los Baales, a los dioses falsos, a los ídolos, van a ser destruidos, ¿no? Eventualmente por la invasión asiria, ¿no? Y pues por la deportación van a, van a ser destruidos. Por eso no tenemos rey porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Bueno, en esa época pues de decadencia que empezó con los reyes, ¿no? Que empezaron a asumir el poder y como vimos en el libro de los reyes,
se mataban, ¿no? O sea, los mismos herederos eran asesinados para que otras pudieran, ¿no? Acceder al reinado, diferentes hijos. Ha desaparecido el rey de Samaria como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. ¿No? Lo que va a ocurrir con la deportación y eh, con la invasión y destrucción que va a causar el invasor, ¿no? O sea, los asirios. Entonces, dirán a las montañas, cúbrannos, y a las colinas, caigan sobre nosotros. Siembren con justicia. Bueno, hasta aquí, pues obviamente, eh, esa sería la paga, ¿no? A todas sus iniquidades. Que venga un rey eh, extranjero y los someta y los exilie, ¿no? La deportación de Israel en el 724 antes de Cristo. Entonces dirán, ¿no? En esos días a las montañas cúbrannos y a las colinas caigan sobre nosotros. Bueno, sin embargo, dice el profeta aquí, siembren con justicia, ¿no? Pero es más en el sentido de siembren en su corazón, en ustedes, la justicia y recojan misericordia. En realidad aquí esta palabra se ha traducido pues indistintamente como amor, pero en realidad es el gesed hebreo, ¿no? Que es misericordia. Entonces, la simiente de justicia da fruto en misericordia. Entonces podríamos decir, siembren en ustedes justicia, ¿no? Recuerden el trato que daban a los desposeídos, a los pobres, ¿no? Y recojan misericordia, no con misericordia, sino recojan misericordia, porque es la misericordia que tendrá el Señor con ellos, ¿no? Al tener justicia, al hacer justicia sobre todo. Pongan al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor hasta que venga y haga llover sobre ustedes la justicia. Es una referencia, obviamente, a mesiánica, ¿no? O sea, el Señor de justicia, de la justicia, de la justificación, que podríamos interpretarla como de la liberación, de la justificación, ¿no? Bueno, vamos eh, a nuestro salmo. Todavía estamos un poco deshabituados, ¿no? Con esta nueva herramienta, ¿no? Muy buena, ¿no? Porque es de la conferencia episcopal, pero bueno, es la segunda oportunidad que la estamos utilizando. Tenemos el Salmo 104, versículos del 2 al 7. Y este es obviamente un salmo también de alabanza, ¿no? De acción de gracias, de bendición. Dice el responso o estribillo, busquen continuamente el rostro del Señor. Cántenle al son de instrumentos, hablen de sus maravillas, gloríense de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen continuamente su rostro. Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor
es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Y podemos ver eh, el antagonismo de este salmo con lo que le va a pasar a Israel, ¿no? El reino del norte, con la invasión y la ruina, ¿no? Que va a tener a mano de los asirios. Muy bien. Y vamos al Evangelio. Tenemos entonces el Evangelio según San Marcos, perdón, esta era la aclamación antes del Evangelio, ¿no? Es el Evangelio según San Mateo que estamos viendo, ¿no? Terminábamos la vez pasada el capítulo 9, ahora empezamos el capítulo 10. Entonces, tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Nos dice San Mateo entonces, en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos. Bueno, a sus 12, ¿no? Esto es importante, porque habían eh, discípulos, ¿no? Que seguían a Jesús, pero solamente sus, los 12, que son sus discípulos, ¿no? Que los denomina apóstoles, o sea, enviados, de apostoloi o apostoleisen en griego, que es enviado, ¿no? O delegado, van en nombre de él. Entonces aquí es importante sus 12 discípulos. Y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Aquí ya lo dice, ¿no? Apóstoles, que es un nombre de dignidad, ¿no? De autoridad. Son enviados. De hecho, Jesucristo también es enviado, ¿no? El enviado del Padre. Él es apóstol también. Bueno, entonces, estos son los nombres de los 12 apóstoles, sus 12 discípulos. El primero, Simón, llamado Pedro. Bueno, aquí es importante mm, este primero, ¿no? El término. El primero, Simón, llamado Pedro. No significa el primero de una lista, ¿no? Como parecería inicialmente. El primero, el segundo, el tercero, no. Este es eh, un calificativo, ¿no? De dignidad, o sea, el jefe, el primero entre los 12. Por eso, al decirle el primero, uno esperaría que, como si fuera un ordinal, ¿no? Un adjetivo ordinal. Pero en realidad se trata de una, eh, una cualidad de distinción, de autoridad, como decir el jefe, ¿no? Protos en griego, ¿no? Protos, o primo también, ¿no? Bueno, por eso no vemos acá el segundo o el tercero, ¿no? Bueno, solamente es el primero. Y Andrés, su hermano, aquí tenemos llamado Pedro porque eh, lo va a, a llamar Pedro, ¿no? Eso lo hará en el capítulo 16, versículo 18, ¿no? Cuando le dice, ¿no? Tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Traduciendo, ¿no? Petra como en inglés, perdón, en griego. Bueno, entonces continuamos. Y Andrés, su hermano. Interesante, Elí, ¿no? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano.
otro hino, Santiago y Juan, su hermano. Entonces está mencionando en Vinas, ¿no? Entonces, Santiago, que también se le denomina el mayor, que fue el primero de los apóstoles que murió, que fue martirizado, ¿no? Por Herodes. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, que leímos, ¿no? Hace unos días. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, ¿no? Santiago, que era no el del Zebedeo, sino de Alfeo, ¿no? Su padre era Alfeo. Entonces, Santiago, el de Alfeo y Tadeo. Simón, el de Caná, y Judas Iscariote. O sea, menciona 6 parejas, ¿no? Con el y, ¿no? Relacionándolos. El que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de Samaria. Bueno, sabemos que Jesucristo vino a los judíos, ¿no? Principalmente, ¿no? A las ovejas perdidas del pueblo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya hecho milagros a otros, ¿no? Como veremos luego, pero principalmente con los apóstoles, y también hace lo mismo, él los envía, dice, no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de Samaria. Samaria era considerada pues a pesar de que era parte del reino de Israel, ¿no? Sí. Pero se paganizó, se paganizó después de la incursión de los asirios, ¿no? Cuando volvieron prácticamente ya paganos, ¿no? Y eran enemistados con los judíos, con los de Judea. Inclusive en un pasaje a Jesucristo le dicen los mismos judíos, "No, tú eres un samaritano", como un calificativo despectivo, ¿no? Estás endemoniado, ¿no? Así consideraban los judíos a los samaritanos. Entonces no vayan a tierra de paganos ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. En otras versiones, vayan y proclamen que el rey, el reino de los cielos está presente, ¿no? O está cerca, ¿no? Al menos, que ha llegado el reino de los cielos. Es una referencia a la iglesia en realidad, ¿no? Al nuevo pueblo, al pueblo, en este caso, de los cielos, porque sería el reino ya celestial, ¿no? Está la Jerusalén celestial, que es la iglesia, prácticamente, ¿no? Ya, digamos, lo que mm, en los últimos tiempos, ¿no? O después de los últimos tiempos. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.